Hola amigo, muy buenas tardes. Les saludo con el cariño de siempre, su amigo Néstor Daniel Bautista, psicólogo y maestro en educación. Hoy quiero platicar con ustedes sobre la intervención en crisis. ¿Qué es una crisis? ¿En qué momento se presenta una crisis y de qué forma podemos intervenir una crisis? Para poder comprender un poquito de lo que vamos a platicar durante este video, primero es definir qué es una crisis. Una crisis es una coyuntura de cambios en un momento decisivo, es decir, cuando una persona está enfermo, se va a recuperar o probablemente va a fallecer. Y esto se va a caracterizar con la incertidumbre, la inseguridad, la desorganización cognitiva y la incapacidad de la persona para poder afrontar esta crisis. Entendamos que hay dos tipos de crisis. Las crisis pueden ser impredecibles y predecibles. ¿Cuáles son las predecibles? Bueno, las predecibles son aquellas que son parte del crecimiento y de la vida personal o del desarrollo donde la persona va a interactuar. Como por ejemplo la crisis de la mediana edad, la jubilación, la llegada de la vejez y tantas otras cosas que tienen que ver en relación con el desarrollo de la persona. Las impredecibles, pues ya decíamos, son sorpresivas, tienen que ver con accidentes, pueden ser por desastres naturales, pues esos eventos que suceden siempre van a estar a lo largo de la vida del ser humano. Es decir, todo el tiempo usted y yo vamos a estar viviendo en crisis, porque no sabemos en qué momento o en qué hora van a suceder. Para esto, bueno, se han empleado muchos métodos o muchas técnicas y herramientas para poder ayudar a la persona cuando esté viviendo una situación de tal índole que les acabo de mencionar, es decir, una crisis. Siempre los eventos, las situaciones de desastres naturales, ya sea también personal, siempre van a poner en amenaza la vida del ser humano. Y al inicio decíamos que cuando hay una amenaza en la vida del ser humano, hay una alteración a nivel emocional, hay una desorganización a nivel cognitivo, de tal manera que la crisis va a bloquear la capacidad de afrontamiento de la persona. Y es ahí donde nosotros, los especialistas o aquellas personas que ya conocen algún método, van a intervenir en medio de esa crisis. Hay una especialidad o una técnica que se llama PAPS, que significan los primeros auxilios psicológicos en una intervención de crisis. ¿Qué es lo primero que podemos aplicar en una situación de tal magnitud que amenace la vida del ser humano? Bueno, en el año 1985, después del terremoto de México, se empezaron a crear modelos que pudieran favorecer a las personas que se encuentren en una situación de tal magnitud. Siempre un desastre natural va a traer caos, va a traer confusión, va a traer dolor, sufrimiento y va a traer sobre todo crisis emocionales en la persona que pueden poner en riesgo aún más la vida de los individuos. De tal forma es que por eso hoy en día existe esta herramienta o esta técnica llamada primeros auxilios psicológicos que podemos implementar cuando una persona esté atravesando una crisis emocional. ¿Cómo intervenir en medio de esa crisis? ¿Qué técnicas, qué herramientas podemos nosotros dar para favorecer y que la persona inmediatamente salga o por lo menos mitigar el resultado del emocional que está atravesando, es decir, la crisis? Las situaciones de crisis siempre dependen de la forma de cómo cada individuo las va a percibir, las va a interpretar
y de cómo las va a afrontar, y de tal forma les va a dar un significado. En otras palabras, de qué forma la persona podrá amortiguar el impacto emocional que esté provocando la situación que está pasando. Hay personas que son incapaces en el momento que está sucediendo. Hay personas, decíamos, que no tienen la capacidad para poder afrontarla porque el impacto ha sido demasiado fuerte en las emociones, que va a alterar los pensamientos y los sentimientos de la persona. Pero van a haber personas que probablemente tengan internamente o cognitivamente algo que les va a ayudar ya a afrontar esa crisis. Por eso, en esta parte de aquellas personas que ya tienen alguna capacidad de resiliencia para afrontar, les va a ayudar a poder solucionar inmediatamente la situación, o por lo menos amortiguar la crisis que está presentando, como las experiencias anteriores que haya tenido, sus creencias propias que tiene, el grado de resiliencia con la que cuenta y las estrategias de afrontamiento que va a ayudarle a poder amortiguar la crisis que esté pasando. Lo cierto es que ante una crisis hay personas que van a desplegar estos recursos y la van a saber afrontar, pero otras van a tener que requerir del apoyo de un especialista. Eso es los primeros auxilios en primera instancia que vamos nosotros a poder brindar a aquella persona cuando se encuentre en la situación que les acabo de mencionar. Bueno, dentro de una crisis voy a mencionar aquellas, ¿verdad? O aquellos síntomas que aparecen un poquito más frecuente durante una situación que está atravesando una persona en su crisis nerviosa. Entre aquellos sentimientos o alteraciones hay cansancio, agotamiento, desamparo, inadecuación, confusión. También van a haber síntomas físicos de ansiedad, entre otras muchas más sintomatologías que van a aparecer en el momento en que la persona esté pasando la situación. Por eso es muy importante dentro de esa crisis poder intervenir, poder aportar y poder dar las estrategias y las herramientas para poder solventar la frustración, la alteración de lo que la persona está presentando. Si las crisis no se afrontan correctamente en un tiempo oportuno de la situación que está viviendo, se va a correr el riesgo que la persona experimente eventos que puedan padecer muy graves psicológicamente más adelante. Por eso es muy importante que trabajamos con las personas, con emociones, con salud mental, podamos nosotros especializarnos de primeros auxilios psicológicos para poder prestarlo pues a la persona que está viviendo, es decir, conocer lo que está viviendo en primera instancia, en una enfermedad, en un problema personal, en un problema familiar. ¿Quiénes son los que deben de tener esta especialidad? Pues todas aquellas personas, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, todos ellos deben de tener esta especialidad de primeros auxilios psicológicos para brindárselo inmediatamente a la persona que está atravesando la situación que ya comentamos. Para esto, ya les mencionábamos, se han desarrollado muchas técnicas que permiten ayudar a la persona. Aquellas que no las puedan afrontar adecuadamente y poderles brindar en corto tiempo y de forma eficaz. ¿Para qué? Bueno, en un futuro la persona no tenga un impacto de más gravedad. Es decir, quienes sabemos los primeros auxilios psicológicos, es lo primero que debemos de intervenir
y sobre todo saber desarrollar las técnicas para que las personas la afronten adecuadamente y evitar un impacto más grave. Esta herramienta debe de aplicarse de manera rápida en corto tiempo. Y para esto pues hay otra técnica o hay una terapia que se llama centrada en soluciones que sirve como herramienta dentro de esta metodología que estoy presentando. Por eso, querido amigo, es muy importante que te capacites, muy importante que busques, te actualices, principalmente enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, aquellos que trabajan con personas con emociones. La intervención de crisis, bueno, es la estrategia la cual vamos a aplicar en el momento de la desorganización grave, que es el resultado de la crisis al evento que la persona esté pasando. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos de manera concreta las herramientas y poderlas brindar para que la persona afronte de manera eficiente la situación que está pasando. ¿Cuál es el objetivo entonces de los primeros auxilios psicológicos? Pues es ayudar a las personas a que recuperen el nivel de funcionamiento que tenían antes de la crisis, a restaurar el equilibrio emocional y que ellos tengan una mejora en cuanto a lo sucedido, para poder activar sus recursos de afrontamiento para que ellos puedan solventar la situación que están pasando. Por eso es muy importante, una vez más hago hincapié a que ustedes se especialicen, se capaciten para que puedan brindar esta herramienta. La intervención de crisis se va a brindar de acuerdo al momento en que la persona se encuentre en la emergencia. Es decir, la intervención en crisis puede darse en primera y en segunda instancia. ¿Cuál es en primera instancia? La intervención en crisis en primera instancia es cuando en el momento la persona está viviendo la situación amenazante que pone entredicho su vida. Ya lo mencionamos al inicio, ¿verdad? En un accidente, un desastre natural, toda aquella situación, todo aquel evento amenazante a la persona. Eso es en primera instancia. Pero también la podemos hacer en segunda instancia. ¿Cuándo podemos aplicarla? La PAPS en segunda instancia. Bueno, en su servidor la aplica en mi consultorio, cuando estoy dando terapias, cuando buscan la ayuda. Tenemos un proceso de PAPS con las personas para poderlas ayudar a procesar la crisis que están pasando. Es decir, aquí es un poco más estructurado, un poco más acompañado, porque hay tiempo, porque es a través de una terapia, porque es a través de los métodos que el psicólogo está pasando con su usuario. Pero en un accidente es muy diferente, porque ahí no hay sesiones, sino ahí se tiene que brindar de manera rápida y eficaz. Entonces ahora entendemos que hay dos tipos de intervención en crisis que se pueden brindar, de primera instancia y de segunda instancia. Así es de que ya conocemos que la intervención en crisis se pueden aplicar en estas dos fases. Así es de que de ese punto de vista vamos entendiendo que los primeros auxilios psicológicos se brindan como una ayuda breve e inmediata en apoyo a la persona para ayudar a establecer, ¿verdad?, su estabilidad personal a nivel emocional y físico, pero también social, cognitivo y conductual. Es muy importante. ¿Cuál es la meta de los primeros auxilios psicológicos? Es que la persona salga en shock y active los recursos para que pueda recuperarse de manera rápida y pues efectiva. Es decir, que tenga un proceso de afrontamiento de la cual le va a ayudar a salir de la situación en que esté pasando. El objetivo final es auxiliar a la persona a dar los pasos concretos
hacia el afrontamiento de la crisis, lo cual va a incluir la clarificación de sus pensamientos, el manejo adecuado de las emociones y los sentimientos, el control de subjetividad de la persona y sobre todo que ellos mitiguen la sensación de amenaza y puedan comenzar así el proceso de manera positiva, centrado en la solución del problema. Querido amigo, querido profesionista, aquí vamos a dejarlo, pero es muy importante que nosotros nos capacitemos, que nosotros nos actualicemos, todas aquellas profesionistas y también aquellas personas que gusten poder implementar una técnica en la familia, en un accidente, donde quiera, porque donde quiera van a existir las situaciones donde en un momento dado vamos a estar expuestos a una crisis nerviosa. De tal forma que te invito a que te inscribas con un servidor en la empresa Brain, neurociencia aplicada a al desarrollo personal, que estaremos brindando esta capacitación de primeros auxilios psicológicos. Es muy importante, si a ti te gusta ayudar a las personas en los momentos más difíciles, pues esta es tu oportunidad para que puedas inscribirte y te podamos capacitar. Contamos ya con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y también contamos ya con el estándar de conocer ECO 217, impartición de cursos y al servicio profesional de las personas. ¿Quieres capacitarte? Te brindo más adelante los datos y tú puedas llamarnos para poder brindarte toda la información concreta y tú puedas inscribirte al curso que vamos a estar brindando próximamente. Te saludo con el cariño de siempre, tu amigo Néstor Daniel Bautista Roblero. Nos vemos a la próxima y un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y te acompañe.